racional, esa epistemología simplista, esa epistemología según la cual la realidad es blanca o negra, esa realidad que no ve más allá de las cosas, que no ve la complejidad y el todo de las cosas. Eso es lo que critica, esa visión unilateral, esa visión corta, ¿verdad? Esa visión restringida y esa visión que no incluye el todo. Esa visión, ese paradigma o esa epistemología tradicionalista, arcaica, obsoleta, según la cual la ciencia es solamente aquello cuyo objeto se puede observar, experimentar, objetivizar totalmente. Eso es lo que critica la epistemología crítica. Las epistemologías críticas. Hay diferentes tipos de epistemologías críticas. Una de ellas es la que vimos la clase pasada, epistemologías del sur. Y ahora vamos a ver la epistemología de la complejidad. Así se llama lo que hoy vamos a ver. Ahí está. No sé si pueden leer. Epistemología de la complejidad se llama lo que hoy vamos a ver. Bueno, entonces, como ya están ahí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, dice Carmen. Buenas tardes, Carmen. Muy bien, ahí ya saludó Carmen. Voy a responderle. Buenas tardes a cada uno y a cada una. Muy bien, buenas tardes, dice también Alba. Un saludo, Alba. Bueno, excelente. Muy bien, entonces hoy estamos con la epistemología de la complejidad. Entonces, también hoy espero que participen como la clase pasada, porque siempre que hay participación de parte de ustedes, la clase es mucho más linda, más rica, más dinámica, más participativa y pues todo aprendemos. Así que bueno, espero que también vayan haciendo sus aportes. Bueno, muy bien. Aquí, bueno, muy bien. Entonces, acá tenemos epistemología de la complejidad. Bueno, a ver, vamos a pensar un poquito, vamos a comenzar. ¿Qué les suscita a ustedes la palabra complejidad? ¿Qué entienden por la palabra complejidad? ¿Qué es lo complejo para ustedes? Siempre es importante partir del análisis de las palabras. Entonces, como nuestro tema de hoy es la epistemología de la complejidad, ¿qué significa para ustedes? ¿Qué entienden por complejidad? Buenas tardes, profe, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo estamos? Todo bien. Voy a prender mi cámara para que se me Ah, vea sí. también. Excelente. Así por lo menos cuando hablan, prenden y después pueden apagar otra vez. Así un ratito, aunque sea. Sí, profe. Súper. Cuando hablamos de complejidad, hacemos referencia a algo que tiene casi, o sea, tiene todos los requisitos o tiene todos los complementos para poder hacer o tener, ¿verdad?, una validez. A eso yo pienso que, o sea, es mi punto de vista ser completo, completa todo lo que busca en sí, ¿verdad? Como requisito. Ya. Todo entonces, todo tiene todos los elementos de algo que se busca como requisito. Ya, muy bien. Muchas gracias por tu aporte, por tu valioso aporte, Héctor. Muchas gracias. A ver si alguien más como Héctor quiere hacernos también lo que piensa, lo que ve. Muy bien, Héctor. Él no leyó lo que ya está acá, porque él dijo lo que él pensaba. Y de eso se trata, lo que cada uno piensa primero. A ver quién quiere hacer su aporte.
Y lo complejo sería lo que escapa de lo simple. Y lo simple es lo que no está compuesto. Es decir, ¿cómo era? Cuando hablamos de complejidad, me imagino que es algo que tiene varios componentes que interactúan. Ajá. Tiene varios componentes que interactúan. Eso sería lo complejo, la complejidad. Varios componentes que interactúan. Muy interesante. Bueno, gracias Maura, muchas gracias. Bueno, ya tenemos dos voces autorizadas, tenemos una de dama y de un caballero, entonces ya podemos seguir. Muchas gracias Maura y Héctor. Entonces vamos a ver qué significa la palabra complejidad desde el punto de vista de la etimología. La etimología es una ciencia. ¿Y qué estudia? La etimología pues estudia el origen de las palabras, cómo se originó la palabra, en qué idioma surgió y qué significa en ese idioma. Entonces, la etimología estudia el origen de las palabras y su significación conforme a ese origen y esa lengua. Bueno, vamos entonces a incursionar un poco en esa visión en esa visión etimológica, en esa visión etimológica del origen de esta palabra. Bueno, entonces dice acá que según la etimología, la palabra complejidad es de origen latino, proviene del latín, es decir, de la palabra latina complectere, complectere, cuya raíz plectere significa trenzar, enlazar. Entonces viene de la raíz latina plectere, latín. Antes en mi época, en el colegio, yo estudié latín, el cuarto, quinto y curso, cuarto, quinto y sexto. Yo pues soy del plan antiguo. Por la mañana era el plan, conmigo empezó el currículum renovado. Justo cuando yo empecé el primer curso, comenzó conmigo el currículum renovado, ¿se acuerdan? Pero por la mañana era el currículum antiguo y por la sesión tarde era, en la sesión tarde era el currículum renovado. Y como yo estaba por la mañana, me iba por la mañana, a mí me tocó el currículum antiguo. Y los que se iban por la tarde ya empezaron el currículum renovado. Bueno, en el currículum antiguo teníamos latín, estudiábamos cuarto, quinto y sexto curso y estudiábamos las declinaciones. Am, as, me acuerdo hasta ahora. Y traducíamos los textos y hablábamos en latín. ¿Qué les parece? Bueno, entonces esta palabra, complejidad, proviene del latín complectere, cuya raíz plectere significa trenzar, enlazar. El agregado del prefijo com, ¿verdad? Complectere, el agregado del prefijo com añade al sentido de la dualidad de dos elementos opuestos que se enlazan íntimamente, pero sin anular su dualidad. Entonces, plectere significa trenzar y enlazar. Y, sin embargo, el prefijo com, ¿verdad? Porque acuérdense que proviene de la palabra complectere del latín, entonces el prefijo com le añade un sentido. ¿Qué sentido? Añade el sentido de la dualidad de dos elementos. Com significa que hay dos elementos en esta complejidad, dos elementos que están opuestos y que se entrelazan íntimamente. Están opuestos, estos elementos son dos, pero sin embargo se entrelazan íntimamente sin anular su dualidad, es decir, eh, cada cual sigue sosteniendo su significado, su sentido. El significado de uno no anula el significado del otro, sino que cada cual entonces mantiene su propia identidad, su propio elemento. Son una dualidad, pero sin fundirse entre sí. Bueno, esto en latín, esto en la etimología. En castellano, del latín pasamos al castellano ahora. En castellano, la palabra complejo aparece en 1600, en el año 1625. Entonces,
La palabra complejo aparece en el siglo XVII. Imagínense, en el siglo XVII aparece en 1625 con su variante complexo, con X, complexo, que también viene del latín complexus, que significa que abarca, ¿verdad? Es abarcante, o sea, lo complejo es lo que abarca. ¿Y qué abarca? Abarcan los elementos, abarcan los sistemas, abarcan las cosas. Es decir, como dijo Maura, es lo opuesto a lo simple. Esto abarca, son muchas cosas, son muchas cosas. Entonces, en el siglo XVII apareció entonces la palabra complexo, apareció una variante de complectere, de la palabra complectere, también en latín, y esa variante es complexo, era lo complexo. ¿Qué significa que abarca, ¿verdad? Y sin embargo, complectere significa la dualidad de dos elementos que se entrelazan íntimamente sin perder cada uno, sin anular su dualidad. Entonces quiere decir que cada uno mantiene su dualidad, su identidad y abarca esto y abarca esto. Y permanecen unidos, íntimamente unidos. Bueno, ¿vieron qué importante es analizar las palabras antes de ponerse a tratar de interpretar y comprender lo que significa la presentación teórica, ¿verdad? Porque la presentación teórica está dada por palabras. La presentación teórica está compuesta de palabras y esas palabras claves son las que primero tenemos que analizar y estudiar, como lo estamos haciendo nosotros. Esta es una dinámica de estudio que ustedes tienen que tener en cuenta e incluir en sus metodologías de estudio. Siempre comenzar analizando las palabras importantes, las palabras claves. Ustedes vean, por ejemplo, en los ensayos, cuando se pone una síntesis, siempre se pone abajo las palabras claves, las palabras más importantes se ponen. Suelen ser 5, 6, según la extensión del texto, ¿verdad? Bueno, entonces por eso esta pequeña incursión en la definición etimológica o en la raíz etimológica es muy productiva, muy importante porque nos ayuda a entender de raíz la significación profunda de las palabras para entender con precisión cómo nació y con qué significado. Bueno, muy bien. Entonces, eh, complejidad. ¿Por qué empezamos a ver complejidad? Porque nosotros vamos a estudiar hoy la epistemología de la complejidad. Entonces partimos viendo la palabra, pero no solamente partimos viendo la palabra en su etimología, sino que también tenemos que partir viendo quién ideó ese marco teórico, quién ideó, en este caso, la epistemología de la complejidad, quién creó, quién habló de ese contenido, quién es ese que planteó ese marco teórico epistemológico de la complejidad, quién es, de quién se trata. Entonces vamos a ver una breve biografía del que acuñó esa epistemología. Bueno, entonces estamos hablando de Edgar Naum Morin. Morin se puede decir también en francés, pero en español es Morin. Edgar Morin. Nació en París en el año 1921. No sé si todavía vive. O si ya murió recientemente. Tengo que mirar. A lo mejor si buscan en Google, si googlean, pueden encontrar si está vivo o si ya murió. No recuerdo muy bien, pero sé que estaba ya muy anciano, sin embargo, muy lúcido todavía, escribiendo y produciendo. Sé que así estuvo. Bueno, vamos a ver eso, a ver si alguno de ustedes por mientras pueden también aportar, ayudando a ver si todavía vive. Entonces, nació en París, él es francés, él es sociólogo, antropólogo, es
es filósofo y es también abogado. Acá no está eso, pero es también abogado. Antropólogo, sociólogo, filósofo, abogado y educador. Estudió en la Sorbona y en la Universidad de Toulouse. Toulouse. No sé si se pronuncia así. Licenciado en Geografía y en Historia y en Derecho en 1900, ahí está, y en Derecho en 1942. Cursó estudios de Sociología, Economía y Filosofía, una enciclopedia andante. Sociólogo, economo, filósofo, abogado, geógrafo, historiador, madre mía, educador, imagínense, Doctora, sociólogo, economo, ¿eh? doctora, sí, el filósofo Edgar Morin aún vive, aunque cumplió 100 años en julio del 2021. Se describe que Toma. todavía tiene un gran dinamismo y está comprometido con su pensamiento, dice. ¿Qué te parece? ¿No querés ser así, Maura? A los 100 años vivita y coleante Qué, produciendo, lon- qué, qué longevidad que tiene. Qué maravilla. Sí, yo tenía entendido que todavía vivía, pero no quise meter la pata. Gracias, Maura. Espectacular. 100 años. Imagínense, nosotros somos bebitas delante de él, ¿verdad? Bebés delante de él. Qué maravilla. Y sí, Lo y que encima es luz, ejercitar el cerebro. Dicen luego que ejercitar el cerebro te ayuda a sí, tener la mente lúcida hasta la mayoría de edad. es exactamente. Así que a seguir estudiando, queridos colegas, estudien todo lo que hay, movilícenle a ese cerebro, sacúdanle a ese cerebro para que no se derrumbe, para que podamos ser como Edgar Morán, seguir produciendo y escribiendo a los 100 años. ¿Qué les parece? Maravilloso. Imagínense, y claro, geógrafo, historiador, sociólogo, economista, filósofo, antropólogo, educador, por favor, 100 años, claro. Maravilloso. Un hombre sabio, sabio, sabio. Él fue consultor de la UNESCO. Él fue uno de los creadores, de los propulsores de la UNESCO, Edgar Morán. Y les cuento otra cosa que a lo mejor ustedes no saben. ¿Cómo se llama? El marco teórico o el marco teórico de la educación paraguaya tiene bases epistemológicas de Edgar Morin, de la epistemología de la complejidad. Nuestro marco teórico educativo general tiene componentes de la epistemología de la complejidad, tiene planteamientos educativos, filosóficos y antropológicos de Edgar Morin. Nuestro marco teórico educativo es muy lindo, muy desafiante, muy completo. La práctica nomás es el problema. La práctica, ¿verdad? El marco teórico, como dice el papel, aguanta todo. Y bueno, pero tener en papel ya es un gran avance, porque algunos ni en papel lo tienen. Y teniendo en papel, ya podemos a partir de ahí llevarlos para otras áreas, ¿verdad? Otras incursiones ya podemos hacer con eso. Bueno, así que más que nada es importante estudiarlo porque de ese modo estaremos conociendo también las bases teóricas de nuestra educación paraguaya. Hola, dice Catalina, me sale todo entrecortado. Te sale todo entrecortado, Catalina, y no será tu conexión, porque yo no sé si los otros compañeros escuchan todo entrecortado. Creo que no. Capaz que es tu conexión, Catalina. Bueno, entonces, nuestro marco educativo, nuestro marco teórico educativo, entonces, nuestro marco rector educativo, entonces, tiene bases epistemológicas, filosóficas y pedagógicas de Edgar Morin. Así que, dice, creo que es mi internet. Sí, sí, debe ser tu internet, Catalina. Y bueno, ojalá que se arregle. Bueno, entonces dice, él se vio obligado a interrumpir algunos de sus estudios y producciones por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Justo le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a muchos pensadores les pasó eso. En 1946, tras darse de baja en su carrera militar, fíjense, fue militar también. Continuó militando en el Partido Comunista. Por un tiempo fue comunista. Continuó militando en el Partido Comunista, aunque su relación se fue deteriorando debido a su crítica
siendo expulsado. Le expulsaron la gente del Partido Comunista en 1952 a causa de un artículo publicado en el Observatorio de Francia, francés, era, debe ser un diario de la época. Claro, él es académico, él es un sabio, él es un hombre crítico, ¿cómo no va a criticar? O sea, el Partido Comunista no es un partido perfecto tampoco, el comunismo es un enfoque más, es una mirada más, tiene muchos aspectos enriquecedores, pero tiene muchos aspectos que son también dignos de crítica, crítica teórica y crítica de su teoría, Pero, tanto como de pero su... pero te das cuenta, doctora, también esa inclinación que tiene también hacia lo común, hacia lo social. Porque eso Exacto. también es lo que hoy en día está perdido y a veces algunos tenemos tipo esa mente de querer formar parte en una sociedad y querer aportar y querer pensar, mirar más allá y al final te va y es un golpe contra la pared porque te das cuenta que eso ya no existe y soy el único por ahí que se queda pensando en lo demás mientras que esto se quedó en el pasado. Así mismo, excelente tu aporte. Como dicen la gente, esa coité, verme, chupe. No, hoy en día es sálvense quien pueda. Así hoy día es. ¿Verdad? Ese sentido compartido, esos sentidos colectivos compartidos, de solidaridad, de compromiso mutuo, de comunidad. Eso hay que seguir, hay que revivir y seguir trabajando mucho, porque se perdió bastante. Y claro, tenía de algún modo, por lo visto, tenía muy incorporado esa utopía social, ese compromiso hacia los demás bueno, que de algún modo el comunismo lo fomenta. El comunismo nomás también tiene ciertos extremos, ¿verdad? Que de repente también merecen críticas, pero tiene aspectos positivos, ¿cómo no? Bueno, en ese mismo año ingresó en el Centro Nacional bueno, de la ciencia, no sé qué, dice, gracias a la recomendación de algunos intelectuales. Claro, incursionó en un círculo científico ese mismo año, gracias de algunos compañeros y amigos intelectuales. Ese año que le expulsaron del Partido Comunista, formó parte de la asociación científica. Le gustaba a todos modos la asociación social, científica, política. Bueno, por eso dice político independiente. Claro, el que es independiente y es libre puede criticar. Él fue comunista, pero estoy segura que le criticaba al mismo comunismo, le criticaba. Claro, porque era un académico con una visión objetiva. Por eso, por ser un político independiente, sociólogo de la contemporaneidad, creador del denominado pensamiento complejo, creador del denominado pensamiento complejo o epistemología de la complejidad. Como pensador de la complejidad, define su forma de pensar como constructivista. ¿Qué significa eso? Constructivismo viene de la palabra construcción colectiva. Claro, nuestra metodología pedagógica es constructivista cuando todos y cada uno de los estudiantes aportan su saber, su conocimiento, su punto de vista, su mirada, su perspectiva. Entonces, así, de ese modo, estamos construyendo el conocimiento participativo de manera constructivista. Y él también fue un pensador constructivista justamente por ser un pensador de la complejidad, porque ser un pensador de la complejidad significa considerar varios elementos dentro de un sistema. Bueno, se convirtió en director de investigación emérito del Consejo Nacional de Ciencia, donde presidió. En el director de investigación se convirtió. Bueno, y acá dice, y hay un libro muy importante que quiero que anoten, Los Siete Saberes. Los Siete Saberes que él escribió justamente a pedido él escribió eso para la UNESCO, escribió Los Siete Saberes. Los Siete Saberes de la educación, los Siete Saberes del campo educativo, ustedes tienen que tener como una Biblia
del campo educativo. Sí o sí, está en las redes. Esto ustedes pueden bajar de internet, está disponible. Bajen En el ustedes los módulo 7 saberes. anterior ya nos pasaron ese, doctora, tenemos el libro. Tienen, ¿quién le pasó? El doctor, el profesor Lescano, Ah, excelente. Sí, qué 7 genial. saberes de Edgar Morin. Sí, no, incluso ustedes pueden hacer su tesis doctoral en el pensamiento de Edgar Morin, no tiene desperdicio. Él habla acá en los 7 saberes, habla de la ceguera del conocimiento, ¿verdad? De la ceguera del conocimiento, imagínense, del conocimiento pertinente, enseñar, dice que el educador tiene que enseñar la condición humana, quién es el ser humano, enseñar la identidad terrenal, nosotros somos de la tierra, somos seres de carne y hueso, no somos ángeles. Enfrentar las incertidumbres. A veces queremos todo ya tener seguro, evidenciado, queremos ya tener todo ya asegurado, asegurado, asegurado. Y nada es seguro en esta vida, nada, ¿verdad? Vos, yo al salir de acá, ¿verdad? ¿Quién sabe? Me puedo rebalar, me caigo y bueno, o sea, así, a veces las caídas más tontas, uno con eso de la manera más impensable, pues bueno, de un día para otro acaba su vida. Y así es, ¿verdad? O sea, nada tenemos asegurado, no es que porque tengamos cierta edad, vamos a vivir tantos años, no, no, nada es seguro ni nada es tan matemático, sino que en la vida es normal la incertidumbre. Y hay gente que quiere controlar todo, ¿verdad? Quiere controlarle al otro, quiere controlarle a su hijo, quiere controlarle a su cónyuge, controlarle a quiere controlarle a todo el mundo, ¿verdad? Esas personas, ¿verdad? Fracasan porque no se puede controlar nada. La incertidumbre es nuestro hábitat, nuestra esencia. Vivimos nadando en incertidumbre, tenemos que enfrentar esa incertidumbre, no dejar que nos paralicen. Tenemos que enseñar la comprensión. ¿Qué es la comprensión? Aprender a comprender las cosas. Y después la ética del género humano, la ética tan olvidada. Bueno, entonces aquí se habla, ¿verdad? Muy interesante, estos son. Y aquí se plantea, justamente hay un esquema, si continúa el esquema, ¿verdad? Esos 7 saberes, ahí se incluye la investigación, la educación del futuro, este, ahí él ahí pone justamente a la UNESCO, porque como les digo, él escribió este libro para la UNESCO, él ahí habla de la democracia, de la equidad, de la justicia, de la armonía con el entorno, ahí también se habla del hábitat, se habla de la ecología, o sea, es un libro en el que todos los temas actuales de hoy, todos los temas candentes están ahí abordados. Bueno, esto para motivarles a leer el libro, pero como ya tienen el libro, entonces me quedo tranquila. O sea, no me quedo tranquila. Me quedo contenta de que ya lo tengan. Bueno, muy bien. Entonces vamos a pasar a ver un poco el paradigma de la complejidad. Vamos a pasar a presentar un poco el paradigma de la complejidad. Vamos a iniciar. Bueno, entonces, ¿qué es el paradigma de la complejidad? ¿Qué significa paradigma? La palabra paradigma fue acuñada por el epistemólogo estadounidense Edgar Morin. Ay, ¿qué estoy diciendo? Fue, otro ladito me voy. Entonces, la palabra epistemología fue acuñada por el epistemólogo norteamericano Thomas Kuhn. Thomas Kuhn. Thomas Kuhn fue profesor de Harvard durante 8 años en una disciplina de la historia, acerca de la historia de la ciencia. Durante 8 años él estuvo enseñando en Harvard sobre la historia de la ciencia. Y bueno, en base a esa experiencia, esos años de enseñanza y de investigación sobre lo que es la ciencia, su historia a lo largo del tiempo, él escribió este libro que luego fue una bomba que hizo una revolución en el campo de la ciencia, de la epistemología, y que se llama La estructura de las revoluciones científicas
Él lo escribió en el año 1962. Y ahí en ese libro, La estructura de las revoluciones científicas, él plantea el concepto de paradigma. Ahí él habla acerca de lo que significa el paradigma. ¿Y qué es paradigma según Thomas Kuhn, el epistemólogo estadounidense Thomas Kuhn? ¿Qué es el paradigma? Los paradigmas son modelos teóricos vigentes por un cierto tiempo, mientras la comunidad científica valide esa perspectiva, esa mirada. Cuando esa perspectiva, ese marco teórico, esa mirada empieza a tener quiebres, empieza a tener dificultades, se producen las anomalías, cuando se trata de subsanar con remiendos, con apagando incendios, desterrando a los críticos, expulsando a los críticos, matándolos incluso, se va defendiendo el paradigma, el modelo teórico vigente por la comunidad científica, por la comunidad sociológica que validó esos modelos teóricos, se defiende, ¿verdad? Llega el momento de la anomalía, de los agujeros, de los quiebres, hasta que ya no se puede tapar el sol con un dedo y se produce lo que se llama la crisis. Explota la bomba, se desplaza este marco teórico y le reemplaza otro marco teórico más acorde, que responde mejor a las inquietudes, a las necesidades, a las preguntas del momento. Ese paradigma, ¿verdad?, le desplaza al otro. Por ejemplo, el paradigma heliocéntrico desplazó al paradigma geocéntrico, porque mejor respondió a la realidad, contestó mejor a las preguntas del momento y se impuso. Bueno, entonces el paradigma geocéntrico fue reemplazado por el paradigma heliocéntrico. De pasar a ser la Tierra el centro del universo, pasó a ser el Sol, el centro, ¿no? Bueno, entonces paradigma, ¿qué es el paradigma? El paradigma son modelos teóricos vigentes, aprobados por una comunidad científica, aprobados por un cierto tiempo por la comunidad, por la comunidad científica. ¿Y quiénes conforman esa comunidad científica? Pues son un grupo generalmente de hombres, varones, que consensúan y se ponen de acuerdo que ese marco teórico sí es ciencia. Hasta que la realidad demuestre lo contrario y empiezan las críticas. Hasta ahí. Bueno, ese es el paradigma entonces. Un modelo teórico. Y acá se va a hablar de ese modelo teórico de la complejidad. Esto para explicarle la palabra paradigma, porque cada palabra no tiene desperdicio. Hay que incursionar en las palabras. Ya incursionamos etimológicamente en la palabra complejidad. Ahora incursionamos brevemente en el significado, en el origen filosófico de la palabra paradigma, según Thomas Kuhn. Bueno, así es como se lee y se abordan los marcos teóricos, las teorías, así es como se estudian los contenidos, así es como se aborda. Bueno, el pensamiento complejo es un paradigma epistemológico, es un modelo epistemológico, es un modelo de conocimiento cuya estrategia fundamental, llamada reforma del pensamiento, concibe a la realidad como un sistema, como un sistema. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto con diferentes elementos. Es un sistema, concibe a la realidad como un sistema, como un todo. Acuérdense de la raíz complexo, lo que abarca. ¿Y qué abarca? Los elementos del sistema complexo, del latín complexo, lo que abarca. Bueno, entonces, abarca entonces, concibe la realidad como un sistema en permanente cambio,
en permanente cambio, en permanente desarrollo y emergencia. O sea, la realidad no es una cuestión estática, es una cuestión dinámica que hoy es así, mañana es asá, mañana es azul y así. Y en emergencia, porque también hay emergencias que van surgiendo, realidades que se imponen de repente, que emergen con fuerza, que aparecen y luego desaparecen. Bueno, el paradigma o la epistemología de la complejidad reconoce al todo como a la suma de sus partes y a la especificidad de las partes respecto del todo. Entonces, el paradigma de la complejidad, el concepto de complejidad, la epistemología de la complejidad, entonces reconoce que la realidad es un todo, es como un todo. Y ese todo está compuesto de elementos que conforman la suma de sus partes, ¿verdad? No existe el todo sin cada uno de esas partes. Esas partes conforman el todo y el todo conforma las partes. Ese todo no se entiende sin cada una de las partes. Y cada una de las partes hacen el todo. Las partes dependen del todo y el todo depende de las partes. Ahí está esa dualidad, ¿verdad? Esa dualidad, el todo y las partes. Abarca el todo y las partes y mantiene esa dualidad. No, el todo no anula a las partes no anulan al todo. ¿Mm? Bueno, entonces el paradigma de la complejidad busca establecer puentes entre el conocimiento científico, el conocimiento filosófico, el conocimiento ideológico, el conocimiento artístico, entre las diferentes ciencias, entre las diferentes ciencias y entre las ciencias entre sí, ya sean ciencias matemáticas, físico-químicas o ciencias humanas. Quiere establecer un puente entre los conocimientos, entre los diferentes conocimientos. Se congeló y Alba. ¿Qué es lo que se congeló? Se congeló la presentación, Picó. ¿Eh? Hola, profe. Sí, un Hola. ratito se congeló, pero ya normal otra vez. Me quedé así con la boca abierta, así. No, no se quedó abierto por suerte. Porque a veces cuando se congela te quedas con la cara así como un payaso, tipo más o menos toda desfigurada. No, terrible, según cómo le agarre a tu cara y te quedas congelada, y te quedas como un pequeño monstruito, te quedas. Y bueno, espero que no haya sido tan monstruita, ¿eh? Ay, qué gracioso. Bueno, ahora recién veo. A ver qué dice. Sí, de vez en cuando pasa eso. ¿En serio? Ande, de vez en cuando se congela. Y no me digas que porque mi conexión a internet Sí, profe, es una conexión. de repente sale un poquito entrecortado, pero esta vez se congeló luego. No mucho tiempo, pero sí. Y porque mi internet es potentísimo mi internet. Qué raro. Encima esa no es ni siquiera con cable, no es con cable mi internet, es ese internet, ¿cómo es que le llaman? Eh, y bueno, no sé si es por el tiempo, La porque el tiempo óptica es no todo. creo. Fibra óptica, no me salía, fibra óptica es de fibra óptica. Qué raro. Bueno, y bueno, seguimos entonces. Muchas gracias por el dato. Voy a tratar de no hacer esto tan feo para que no me congele tan fea. A ver qué dice. Yo no mencioné porque creo que mi internet dice. Bueno. Fátima no mencionó. Entonces, si yo me quedé congelada, quiere decir que es mi internet seguramente. Bueno, entonces, la epistemología de la complejidad o el paradigma de la complejidad busca establecer puentes, quiere hacer de intermediario entre los conocimientos científicos, filosóficos, ideológicos, artísticos, entre todos los conocimientos, quiere unir todo, quiere abarcar en un todo, ¿no? No que se fragmente por aquí el conocimiento científico, por aquí el conocimiento filosófico, por aquí el conocimiento artístico, por aquí el... No. Quiere justamente armar una realidad compleja, un sistema donde puedan caber
todos, porque la realidad no es solamente las ciencias matemáticas, ni las ciencias artísticas, ni las ciencias humanas, ni las ciencias sociales, sino las ciencias. Bueno, muy bien. A ver, seguimos entonces. Acá tenemos la complejidad interpreta. Voy a enchufar un poco esto, a ver si me acabe mi batería, sería lo último. Bueno, a ver, muy bien. La complejidad interpreta al mundo como un gran tejido, fíjense. La complejidad interpreta al mundo como un gran tejido formado de múltiples hebras que se entrelazan entre sí para formar relaciones entre todas ellas. Entre todas esas hebras se entrelazan esas hebras, esos hilos, para formar relaciones de manera intrincada, todas ellas de manera intrincada y caótica, dice. Dentro de esa malla se estudia la vida, se estudian los problemas sociales, se estudia el futuro, las relaciones interpersonales. Y en esta tendencia se asocian las ciencias entre sí, la ciencia con la filosofía, las ciencias sociales con las ciencias naturales y el arte, los idiomas con todas las ciencias. Y todos interactúan entre todos, que para algunos esto podría ser una cuestión intrincada y caótica. Sin embargo, es la realidad misma en su lado, complejo, en su lado, en donde cada una de esas fibras van interactuando. Bueno, ¿qué tal vamos hasta aquí? ¿Qué tal vamos hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Bien, espectacular. Bueno, entonces ahora nosotros partimos de lo que significa la palabra complejidad, después vimos lo que significa vimos lo que es la breve biografía de Edgar Morin, después vimos lo que significa Los siete saberes, su libro fundamental que tenemos que conocer, después vimos lo que significa la palabra paradigma, que la palabra en sí de dónde proviene. Y ahora quiero mostrarles brevemente un videíto donde donde se ve la biografía de Edgar Morin, pero eso para hacer un complemento nomás. Ya hablamos brevemente de su biografía, pero yo les quiero mostrar acá en un videíto les quiero mostrar para que tengan también otra visión. 5 minutos nomás dura el videíto. Acá está. Arranca la semana del trabajo virtual. Del 1 al 8. Acá está. Vamos a compartir. Acá está. Ah, no, primero el sonido. Ahí está. 8 de diciembre de 2025, ofrecerá una semana de clases online 100% gratuitas en las que... Bueno, ahí vamos a ver un poco brevemente su biografía. ¿Pueden ver ahí el videito? Sí, profe. Ahí va. Genial. Ahí está. Él es Edgar Morin. Ahí está. Edgar Morin. Edgar Morin, historia de vida, de formación académica y de desempeño profesional. Nació el 8 de julio de 1921 en París, Francia. Fue filósofo, político, sociólogo y antropólogo. Se basó en la comprensión del individuo y su crisis interna. A partir de las investigaciones multidimensionales, utilizó recursos de la sociología empírica y de la observación comprensiva, analizando los fenómenos de propagación de la opinión. Estudió en la Universidad de Toulouse,
Fue licenciado en Geografía e Historia y Derecho en 1942. Realizó cursos de Sociología, Economía y Filosofía, aunque se vio obligado a interrumpirlos por cuestiones de la Segunda Guerra Mundial. Estuvo involucrado con el ser militante de la resistencia francesa contra el movimiento nazi en 1951. Más tarde participó en la política, siendo miembro del Partido Comunista Francés hasta el año 1951. Durante los... ¿Ven su gato? ¿Ven su gato? Ay, se fue para atrás. Ya entonces el gato era importante por lo visto, ¿ven? A ver, ¿dónde está su gato? Espera, yo le Fue quería que filósofo, viera. político, sociólogo y antropólogo. Se basó en la comprensión del individuo y su crisis interna. A partir de las investigaciones multidimensional, utilizó recursos de la sociología empírica y de la observación comprensiva, analizando los fenómenos de propagación de la opinión. Estudió en la Universidad de Toulouse. Fue licenciado en Geografía e Historia y Derecho en 1942. Realizó cursos de Sociología, Economía y Filosofía, aunque se vio obligado a interrumpirlos por cuestiones de la Segunda Guerra Mundial. Estuvo involucrado con el ser militante de la resistencia francesa contra el movimiento nazi en 1951. Más tarde participó en la política, siendo miembro del Partido Comunista Francés hasta el año 1951. Durante los años 1945 y 1946 fue un jefe de propaganda militar francés en Alemania. En 1947 a 1950 fue jefe de prensa, redactando periódicos en París. Dirigió la revista Arguments en 1957. Desde 1950 a 1970 pasó a ser director general de las investigaciones de prensa. En 1977 dirigió el Centro de Estudios Interdisciplinares de la Escuela Superior de las Ciencias Sociales, dependiente del CNRS. En 1970 formó parte del grupo de Los 10, desde escenarios dirigidos por el Dr. Robin, quien reunió a los filósofos, cibernéticos, sociólogos y biólogos expertos en dichas áreas. En 1987 presentó en Estrasburgo Pensar Europa, un estudio sobre la pluralidad cultural y social del viejo continente. Es considerado como uno de los grandes pensadores franceses actuales, colaboradores de numerosas publicaciones científicas. Ahora, los escritos principales y más importantes del señor Edgar Morin. Fíjense sus obras más importantes. El cine o el hombre imaginario. El paradigma perdido. Diario de California. El método 2. La ciencia con conciencia. El método 3. Pensar Europa. Introducción al pensamiento complejo. El método 4. Tierra patria. El hombre y la muerte. Sociología. Mis demonios. La cabeza bien puesta. Bases para una reforma educativa. La mente bien ordenada. El método 5. Introducción a una política del hombre. La violencia del mundo. Educar en... Anoten ese libro, La cabeza bien puesta, y busquen ese libro y léanse, sin desperdicio, La cabeza bien puesta. No se lo pierdan, anoten. La cabeza bien puesta, Edgar Morin. La era planetaria. El método 6. Diálogos sobre la naturaleza humana. Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Breve historia de la barbarie en Occidente. El año 1 de la ecología. Para una política de la civilización. Hacia el abismo, globalización en el siglo XXI. ¿Hacia dónde va el mundo? La vía, el camino de la esperanza, en carne viva, nuestra Europa, mi filosofía. Edgar Morin obtuvo grandes reconocimientos y premios
a su carrera de filosofía y sociología. El premio más importante que se llevó fue el que recibió en México el Premio Internacional Eulalio Ferrer 2012 por sus contribuciones a la humanidad. Imagínense con quién nos estamos codeando nosotros. Qué eminencia total que todavía vive, que todavía viva. Eso nos habla de la energía que tiene este hombre. Impresionante. Impresionante. Bueno, ¿ustedes conocían a Edgar Morin o no? Y como le digo, usted en el módulo anterior con el profesor Adilio Lescano, tuvimos una parte hablando de Darmorim. Ah, El de no las siete solamente. saberes, profe, es lo que más Puntualmente era sobre mencionó. los 7 saberes, sí. Puntualmente sobre los 7 saberes, pero de paso hablaron también sobre él, porque obviamente cuando uno habla de un libro también habla de su autor, ¿verdad? Por el aporte que hizo con la UNESCO y todo eso, sí. Eso sí, ya. Genial. Qué gusto, estamos en la misma sintonía. Bueno, entonces vamos a empezar hoy una parte, vamos a hacer una parte introductoria, hoy nuestro tema, y mañana vamos a continuar otra vez, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo de hoy es, nuestro tema de hoy es epistemología de la complejidad. Epistemología de la complejidad, sí, pero básicamente es pensar en red hacia una visión compleja de la realidad personal y social. Eso es, dentro de la epistemología de la complejidad, pero básicamente, concretamente, ¿qué significa pensar en red? ¿Qué significa esa visión compleja de la realidad personal y social? Y nuestros objetivos son que los y las estudiantes comprendan los fundamentos del pensamiento complejo, su naturaleza, sus principios básicos y su diferencia con el pensamiento simplista o simplificador. La diferencia entre el pensamiento simplista, simplificante y simplificador. Que los estudiantes reflexionen sobre cómo aplicar el pensamiento complejo, la epistemología de la complejidad en su propia vida cotidiana. Cómo ustedes van a aplicar este pensamiento complejo en su propia vida cotidiana, en su entorno personal, familiar, social, educativo, laboral, en todas esas instancias, cómo ustedes van a aplicar esta visión compleja, promoviendo una mirada integradora, no una mirada reduccionista, compartimentada, que va tratando los elementos cada uno por su parte, no, sino promoviendo una mirada integradora, una mirada crítica y creativa de la realidad. Eso es nuestro objetivo hoy. Bueno, entonces para eso vamos a continuar con un otro videíto muy interesante. Acá está. Cuando la junta se hace eterna, agítala y llénala de vibras de diva. A ver un poco estos videos. Bueno, ahí está. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir este videíto. Ahí está. Ahí está el videíto. Les pido que saquen por ahí sus apuntes, sus cositas para anotar, porque después en base a esto vamos a continuar, porque ya empezamos la clase, vamos a continuar de una manera más, más secuencial. En base a este video vamos a ir haciendo más secuencial, así que anoten las ideas importantes para luego socializar. Bueno, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa Gestión Tecnológica. El día de hoy los invitamos a tomarnos el cafecito y a conversar sobre el pensamiento complejo del filósofo francés Edgar Morin,
o si queremos españolizar su apellido le llamaremos Edgar Morin. Para este episodio participaremos activamente con sus comentarios, además que nos interesa saber qué es lo que piensan acerca de esta temática. Aparecerán preguntas a lo largo de este desarrollo de este episodio. Sus aportaciones son muy valiosas. El video, les cuento que el video así explica algo, cuenta algo sobre el pensamiento complejo, la epistemología de la complejidad, después hace preguntas para que los alumnos interactúen, así que estén atentos, porque para que no les sorprendan las preguntas, porque yo voy a parar ahí y le voy a hacer las mismas preguntas que se hacen en el video, porque el video está hecho para interactuar con la clase. Así es el video, ya les cuento. De este episodio. Sus aportaciones son muy valiosas. El pensamiento complejo es una noción utilizada en filosofía, epistemología, pero también se aplica a la física, sociología, informática, educación y entre otras disciplinas. La definición varía según el área del conocimiento que es considerada. Sin embargo, en todas las disciplinas sostiene que la realidad es compleja, no puede contemplarse desde un pensamiento disyuntivo, reduccionista, simplificador y predominantemente acrítico. ¿Alguna vez escuchaste hablar de complejidad? Estoy seguro que sí. Conozcamos un poco acerca del pensamiento complejo de Edgar Morin. ¿Alguna vez escuchaste hablar sobre la teoría de la complejidad? Usualmente lo asocian con complicado, difícil o imposible de comprender sin un conjunto de conocimientos adquiridos. Pero el pensamiento complejo no es aquello. En realidad, fue postulado por Edgar Morin, un filósofo francés conocido como el padre del pensamiento complejo, quien de esta manera supone romper con la forma de pensar tradicional. Morin propone ver el mundo como un todo indisociable, es decir, que no se puede separar. A su vez, Morin propone también un abordaje de manera multidisciplinar y multireferencial para lograr la construcción del pensamiento. Morin plantea la necesidad de construir un pensamiento complejo, pues la realidad también es compleja. No puede contemplarse desde un pensamiento disyuntivo, reduccionista y simplificador. El pensamiento complejo es importante porque nos permite contemplar diferentes representaciones de un sistema al mismo tiempo, con la finalidad de tener un mejor entendimiento o un entendimiento más completo. Por otro lado, en el pensamiento complejo todo se encuentra entrelazado con un tejido compuesto de conocimientos. El pensamiento complejo ¿Pueden apagar su micrófono? ¿Pueden apagar su micrófono porque se está haciendo interferencia? Por favor. Gracias. Bueno, seguimos. Entonces voy a poner un poquito atrás porque por la interferencia causada voy a volver un poquito atrás. ¿Sí? Ahí. Para retomar. Pues la realidad también es compleja. No puede contemplarse desde un pensamiento disyuntivo, reduccionista y simplificador. El pensamiento complejo es importante porque nos permite contemplar diferentes representaciones de un sistema al mismo tiempo, con la finalidad de tener un mejor entendimiento o un entendimiento más completo. Por otro lado, en el pensamiento complejo todo se encuentra entrelazado como un tejido compuesto de conocidos. El pensamiento complejo rompe con la forma de pensar tradicional que divide el conocimiento en disciplinas separadas y clasificadas. Participemos de forma conjunta e interactiva, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué propone el... Vieron, aquí es para interactuar ya. Vienen las preguntas. ¿Qué propone el pensamiento complejo de Edgar Morin? Y ya empiezan el momento de interactuar. Estemos atentos. Cualquiera puede responder. ¿Qué propone el pensamiento complejo de Edgar Morin? El pensamiento complejo de Edgar Morin. El enfoque del pensamiento complejo parte de la idea de que cualquier elemento del mundo no es un objeto aislado, sino que forma parte de un sistema mayor que lo contiene, por lo que se encuentra en constante interacción con otros elementos del sistema, así como el sistema completo. Desde este enfoque, las sociedades, los individuos, incluso el universo se consideran sistemas complejos.
sujetos a múltiples relaciones e interacciones entre sus componentes y con otros sistemas. Así, la complejidad del conocimiento comprende competencia, actividad, saberes. La competencia se utiliza para producir conocimiento. La actividad representa las acciones para adquirir la competencia y los saberes son el resultado de desarrollar la competencia cognitiva. Es decir, que el conocimiento se convierte en un fenómeno multidimensional y complejo. El conocimiento involucra la parte cerebral, espiritual, el ambiente social, el entorno cultural, físico, lingüístico y biológico. Fíjense, háganle un screen a esto, háganle un screen, yo le voy a hacer un screen a esto, y después vamos a pegar ahí en el, acá está, vamos a pegar después allí en el, a ver, en el grupo, en nuestro grupo de WhatsApp, a ver, ¿dónde está? Vamos a pegar un poco ahí. Fíjense, háganle un screen porque es muy importante. A ver. Bueno, ahí está. Ahí tenemos. Fíjense. Entonces, el conocimiento desde el punto de vista del pensamiento complejo de Edgar Morin se convierte en un fenómeno multidimensional. Entonces, el conocimiento tiene muchas dimensiones y el conocimiento es algo complejo. ¿Qué abarca el conocimiento? Abarca el factor cultural, el factor físico, el factor lingüístico, biológico, cerebral, espiritual, social. Entonces, el conocimiento es una realidad compleja, multidimensional, tiene varias dimensiones que conforman un todo, que abarca. Eso es la complejidad. Es decir, La complejidad el conocimiento se vuelve... La complejidad no es lo simple, sino el todo con sus diferentes elementos. Fíjense, este es el ejemplo. El conocimiento viene a ser un sistema y esto vienen a ser sus partes. Un sistema con sus partes que conforman el todo del conocimiento. Transdisciplinar. Pregunta: ¿has desarrollado un proyecto o actividad escolar transdisciplinar en tu práctica docente? Principios fundamentales del pensamiento complejo. Principio dialógico, holográmico, recursivo. En el principio dialógico, todo parte de una unidad compleja entre dos lógicas, entidades o instancias complementarias, concurrentes y antagonistas. Una se contrapone a la otra. Por ello, por ejemplo, para crear organización fue necesario contraponer orden y desorden. El plan que todo lo contigo tenés todo ilimitado. Así he dominado, tengo todo el contenido. Gigas ilimitados. Principio de bucle o principio recursivo. Es un circuito donde los efectos retroactúan sobre la causa. Los productos son en sí mismos productores de los que producen. Así, en la naturaleza, un ejemplo claro es el proceso de reproducción o el proceso y ciclo de la cadena alimentaria. Principio holográmico. La parte está en el todo que la contiene. El todo está inscrito en cierta forma en la parte. En la naturaleza, por ejemplo, los seres vivos están formados por células y las células contienen todo el valor genético del individuo o de los seres vivos. Y los seres vivos pertenecen a un gran sistema y a un sistema mayor llamado universo. Pregunta: si cada uno de nosotros lleva a la sociedad su presencia y la sociedad está presente en nosotros mismos,
por medio del lenguaje, la cultura, las normas, ¿a qué principio del pensamiento complejo está representado? Ahora filosofemos un poco. La idea de la complejidad es una aventura. Diría incluso que no podemos intentar entrar en la problemática de la complejidad si no entramos en la de la simplicidad, porque la simplicidad no es tan simple como es. En el pensamiento, enseñar es una condición humana, apto para unir, contextualizar, globalizar, pero al mismo tiempo para reconocer lo singular, individual y concreto. De ella se desprende que, si se pretende lograr una auténtica sociedad democrática, deberían formarse personas razonables. Ello requiere de una transformación en la enseñanza y propone a la filosofía en todos los niveles como el vehículo innovador para enseñar a pensar, enseñar a aprender, aprender con H, al ser humano, situado en el universo y a interrogarse sobre nuestro devenir, enseñar su condición cósmica, física, terrestre, humana, y su relación como individuo dentro de la sociedad y como especie. A esto Edgar Morin lo conoció como el paso del Homo sapiens demens al Homo complexus. Este tipo de pensamiento da lugar a la incertidumbre sobre lo que se sabe, es decir, si el conocimiento existente es reestructurado, todos nosotros somos capaces de generarlo y recuperarlo. Esta teoría del pensamiento es opuesta a la tradicional, ya que el modo de pensar tradicional divide al campo en disciplinas separadas y clasificadas. Por su contraparte, en el pensamiento complejo, todo se encuentra entrelazado. En el ambiente educativo, los docentes deben trabajar con sus estudiantes en el desarrollo de un pensamiento complejo que les permita contemplar epistemológica y holísticamente la realidad, siendo no solo un observante pasivo, sino participante y constructor de ella. Ahora, comenta y comparte una actividad que desarrollarías o desarrollas en tu práctica docente con tus estudiantes para favorecer el pensamiento complejo. Ahora, llegamos a una de las secciones favoritas, la recomendación de la semana. En esta ocasión les traemos un libro, Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. La UNESCO solicitó a Edgar Morin que expresara sus ideas en esa esencia misma de la educación del futuro, en el contexto de su visión del pensamiento complejo. En este texto, está publicado por la UNESCO, es una contribución al debate internacional sobre la forma de reorientar la educación hacia el desarrollo sostenible. Edgar Morin presenta 7 principios clave que él estima necesarios para la educación del futuro. La intención es que estas ideas susciten un debate que contribuya a ayudar a los educadores o dirigentes a aclarar su propio pensamiento. Todo esto puede ser descargable desde el sitio web de la unesco.org. En la actualidad, la sociedad necesita ciudadanos pensantes, activos, reflexivos, competitivos, emprendedores y racionales capaces de implicarse en la formación de la comunidad. El referirnos a ejercitar pensamientos complejos y no dogmáticos, capaces de ver más allá de los entornos abiertos a cualquier posibilidad y a arriesgarnos a tener un pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Después de toda esta información, quizá debamos pararnos y regalarnos un espacio para reflexionar sobre ello, releer y profundizar en este tema. Sin duda, educar desde estos principios generará personas preparadas para un nuevo futuro. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Muy bien. Bueno.
Qué suerte que ya les resulta conocido Edgar Morin. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Pudieron hacer algunas anotaciones, algunas preguntas, algunas consultas? ¿Tienen algo por ahí? Ah, mira, alguien ya se me adelantó. ¿Quién se me adelantó? A ver. Ah, Lisa María, si tu pasado es experiencia, haz del mañana un sentido común. Gracias, Lisa. Mira, yo justo tenía la misma idea, pero está mejor lo que vos pusiste porque es más grande. Muy lindo está. Si tu pasado es experiencia, haz del mañana sentido común. Hola, profe. Hola, compañeros. Ahora, Buenas mira, mira. tardes. Buenas tardes, Estaba mira. Héctor, ¿qué tal? calladita hoy Héctor, porque estaba manejando y ahora llegué. Ahora sí que me bajé y conecté todo mi compu y estoy aquí a las órdenes, profe. qué guapa. Excelente. Ya estás entonces. Sí, Excelente. Bienvenida, nuestro Isa. pasado, nuestra historia siempre marca nuestra vida y el quehacer de cada día, ¿verdad? Y muchas veces esas experiencias vividas en aula es lo que a nosotros nos ayuda, nos ayuda a resolver muchas situaciones, muchas veces conflictivas, de acuerdo a lo que nosotros vamos pasando. Entonces es como que esa experiencia hace que nosotros podamos resolver fácilmente las cosas, ¿verdad? Y que siempre esa solución sea también muestra para los demás, ¿verdad? Que si a mí me resultó de esa manera, entonces podría ser también para otras situaciones. También porque en educación pues todo es cambiante. En un momento todo está bien, y después acontece algo con los alumnos, situaciones muchas veces complicadas. Entonces, la forma de cómo vamos a resolver esas situaciones, yo creo que es clave la experiencia en ese aspecto, ¿verdad, profe? Sí, muy lindo, excelente. Y sí, eso es aplicar a la vida, lo que está planteando nuestro pensador Edgar Morin. Muy bien, muchísimas gracias, Lisa. Acá veo que Héctor también ya puso el screen de lo que es el conocimiento. Yo te gané antes, Héctor, mira. Hay alguien que me ganó, Moisés me ganó a mí. Moisés me ganó y después yo puse porque no vi y después puso Lisa, después volví a poner yo y después esto. Pero qué maravilla la gente que interactúa acá. Genial, porque así Yo ya queda justo también. iba eh, manejando y me quedé una parte para hacer el screen y cuando hice el screen envié y después tipo aceleré, frené mi celular allí debajo de mi asiento se quedó y no pude escuchar bien lo que pasó después. en serio. Ay, Dios mío. Pero, en fin, las ganas de participar, ¿verdad? En ese afán de participar, voló tu celular, no sabemos para qué mundo. Espero que haya Quería pasado. sacarle una foto, pero se veía ahí en el piso de mi auto, ¿verdad? Lo que estaba proyectando. Y seguía yo Eh, escuchando igual hasta que llegué a casa. Por suerte no era lejos de Santa María. Ay, Dios mío. Y bueno, menos mal que no te diste por vencido, ¿eh? Qué genial. Y bueno, son cosas No, que yo pasan, ¿verdad? tenía miedo de la señal también. Cualquier cosa iba a avisar pues de Ah, mi señal. Pero ahora me voy a claro, conectar de la compu. claro, súper. Bueno, excelente. Muy bien. Entonces, si no hay, no sé si alguien quiere hacer alguna resonancia más, porque si no, yo quiero continuar con mi tema, que de ahí ya tengo a punto mi temita para poder compartir también. Bueno, entonces vamos a seguir, vamos a seguir. Acá tenemos entonces nuestro tema es la epistemología de la complejidad, que ahora nosotros la epistemología o el pensamiento complejo lo vemos, lo vamos a ver en la realidad personal y social, ¿verdad? O sea, la realidad personal y social la vamos a mirar desde una visión compleja, o sea, desde el paradigma de la complejidad o desde la epistemología de la complejidad. Incursionamos para ello en un videíto que estuvimos recién comentando y ahora vamos a ver qué es el pensamiento complejo. Bueno, vamos a volver de una manera, vamos a ir a veces tocando lo mismo, pero con más profundidad, como una espiral, así vamos a ir profundizando.
Entonces, el pensamiento complejo, según Edgar Morin, entiende la realidad como un tejido de múltiples elementos interrelacionados, eventos, actores, causas, efectos, interacciones, azar, determinaciones, etc. No se puede reducir la totalidad a una sola cosa, ni explicar lo real desde una visión fragmentada. A diferencia del pensamiento simplificador que fragmenta, separa y clasifica rígidamente, el pensamiento complejo apuesta por relaciones, por conexiones, multidimensionalidad, diálogo entre disciplinas y saberes, integración del todo con sus partes. Pero reconocer la complejidad no implica buscar una certeza absoluta o un conocimiento completo. Por el contrario, una de sus asunciones o una de sus premisas es la incompletud. Una de las premisas del pensamiento complejo es la incompletud, la incertidumbre, lo provisional. Fíjense, estas son las premisas fundamentales del pensamiento complejo. La incompletud, la incertidumbre, lo provisional. Y tanto nos gusta tener todo el control y el panorama completo de las cosas. Ilusiones, ilusiones, ilusiones volátiles, volátiles. La epistemología de la complejidad critica esa realidad como ser simplista, como un simplismo incluso grosero, porque la realidad es compleja. Entonces, reconocer la complejidad no implica buscar una certeza absoluta o un conocimiento completo. Por el contrario, sus premisas son la incompletud, la incertidumbre, lo provisional. La complejidad no aspira a un saber total, sino a un saber siempre abierto, un saber en construcción, permanentemente haciendo. Entonces, esto es el pensamiento complejo. No existe el todo completito, perfectito, no existe. Ningún ser humano completito, perfectito, daiporiupea, doikoiupea. Seguridad, ¿estás seguro que si vos haces estás seguro que si vos haces la especialización en didáctica vas a terminar? Y yo creo que sí, sí, es que, bueno, y si tal cosa, y si tal cosa, y si tal cosa. Bueno, si es por eso yo ahora mismo puedo salir acá, me resbalo y se acabó el mundo, si es por eso. La incertidumbre siempre está de por medio, pero siempre apostamos a la realidad. La incertidumbre nos acompaña a nosotros y a la realidad, y lo provisional, todo es provisional. Ah, no, pero ¿estás seguro que es hasta? No sabemos, hoy es así, pero no sabemos mañana qué va a pasar, no sabemos, no sabemos, no sabemos. Y eso como inquieta. Ustedes saben que yo estuve 31 años en la vida religiosa y después me retiré. Yo jamás pensé que me iba a retirar. Y aquí estoy. Después de los votos perpetuos, después de todo, aquí estoy. O sea, y no es que uno hace algo ya con esa mentalidad de que luego va a dejar, de que luego va a abandonar. Uno hace con sus mejores intenciones por permanecer, ¿verdad? Pero la dinámica es así, las situaciones cambian. O sea, no podemos controlar la libertad ajena, ni no podemos controlar la realidad, ni el dinamismo de la realidad. Hay que asumir con humildad que las cosas son así, inciertas, incompletas, provisorias. No existe la perfección, por lo menos a nivel humano. Bueno, una cosa tan simple nos viene a recordar la epistemología de la complejidad. Qué bien para bajar esos decibeles de afán de controlar todo. Bajar los decibeles y ser un poquito más realistas y humildes. Bueno, eso entonces es el pensamiento complejo. O sea, es todo lo contrario, ese pensamiento que cree que la realidad es blanca o negra. A veces pensamos que lisa puede ser, decimos, lisa es argel.
Ese es el pensamiento simplista. Lisa es Argel. Y el pensamiento complejo dice, no, Lisa no es Argel, depende. Lisa es Argel si le buscas, si le faltas al respeto, si le facilitas. Pero si vos le tratás con mucho respeto, con delicadeza, le das su lugar, Lisa es una persona muy amable, muy correcta y muy educada. O sea, depende de las circunstancias, ella se comporta así. Ese es el matiz gris de la complejidad. La realidad no es ni blanca ni negra. Esa es la polaridad, ¿verdad? Porque a veces queremos o sos esto o sos lo otro. No, ni no soy esto ni no soy lo otro. Estoy ahí en ese grisáceo, ahí estoy. La realidad es así. Bueno, eso es lo que dice el pensamiento complejo. Y nosotros de nuestro simplismo queremos decir, ah, no, pero él es así, él es así, o debe ser así, o debe ser así. Depende, depende. Esa canción depende. ¿De qué depende? Eso es. Abrir nuestra mente para mirar todas las aristas posibles que se pueda ver. Y desde ahí, desde una mirada amplia, y eso en el campo educativo viene a ser la interdisciplinariedad. Mirar un hecho, una realidad, una cosa, un objeto desde diferentes lentes disciplinarios, desde la psicología, desde la filosofía, desde el derecho, desde la epistemología, desde la teología. Esa es la interdisciplinariedad. Desde las diferentes disciplinas se mira el objeto o el conocimiento. Porque la cosa es compleja, no se puede ver. Yo no puedo ver el suicidio solamente desde la teología, ¿qué dice Dios? Yo no puedo ver el suicidio solamente desde la psicología, ¿qué dice la psicología? No puedo ver solamente desde la psiquiatría. No puedo ver solamente desde el punto de vista ético o moral. No puedo ver solamente desde el punto de vista filosófico. Tengo que ver desde la mayor cantidad posible de disciplinas cómo se aborda ese hecho. Ejemplo, el suicidio. Y así, cada hecho, cada cosa, cada realidad. Bueno, entonces, ¿cuáles son los principios y estructura del pensamiento complejo? Entre los rasgos fundamentales del pensamiento complejo se encuentran lo que ya vimos ahí en el video, de algún modo, el principio dialógico, el principio recursivo hologramático y el principio orden, que puede ser desorden, orden, desorden. Eso es lo que constituye la organización, el dualismo. ¿Se acuerdan que el pensamiento complejo, en su etimología significa dualismo? Ese elemento dual, el uno no neutraliza a lo otro, sino que mantiene su identidad. Estos son algunos de los principios. Hay más principios, pero estos son algunos. Mañana vamos a ver más principios. Hoy solamente esto, porque ya no tenemos tiempo. Bueno, ¿qué dice el principio dialógico de la epistemología de la complejidad? El principio dialógico es aceptar que en lo real conviven elementos opuestos, contradicciones, tensiones. Hay que dialogar con ellas en lugar de eliminarlas. Pero yo no entiendo, es que a veces esta Maura es, ay, Dios mío, a veces es tan estudiosa, tan atenta, tan responsable, pero la verdad que a veces parece que estuviera en la luna, no se compromete a nada. Deja abierto su micrófono. ¿Eh? O deja abierto su micrófono. O deja abierto su micrófono, o se fue, no sé qué dónde, o qué pasó. Ah, bueno, sí, porque ¿sabes por qué? Porque en la realidad conviven elementos opuestos. Ella puede ser todo lo anterior, pero también puede ser todo lo que se le opone a esas realidades. Ay, pero es contradictoria. Hoy dice blanco, pero resulta que mañana me sale con algo negro, pero. Y ayer dijo blanco. Ay, no, y mañana me va a salir con algo, no sé, con algo amarillento, con algo rosáceo. Bueno, así somos los seres humanos, pero ¿saben por qué somos así los seres humanos? Porque la realidad es compleja. Los seres humanos y las cosas son complejas porque la realidad misma es compleja. La realidad es un más que no podemos controlar. Entonces, ese es el principio dialógico. Hay tensiones. Ay, pero es tan amoroso. Ay, pero no sabe lo que es mi marido. Mi marido es una persona tan atenta, tan amorosa, tan trabajadora, pero por el otro lado,
rezonga por todo. Ay, Dios mío, de una cosita hace una cosa así. Ay, ya se armó, sí que ahí el sin Quintín. Bueno, pero sin embargo, por el otro lado tiene esto que es tan positivo. Ay, pero por el otro lado tiene esto. Bueno, esas son las contradicciones, esas son las tensiones. Ay, pero el amor es tan lindo, es tan, y a veces, Dios mío, cuando no te habla tan y permanecen en tensiones, bueno, y esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay que saber manejar esos polos, esas contradicciones. Como se dice vulgarmente, como se dice en sentido coloquial, hay que saber hacer ese baile de cintura. Hay gente que es especialista en hacer ese baile de cintura, ¿verdad? No se enfrasca ni se empieza a hacer boxeo con lo blanco o con lo negro o a terminar en esos, en esos enfrentamientos que son tan destructores. No hace falta entrar en confrontaciones. Hay que saber dialogar y jugar, entre comillas, jugar con esos tonos, jugar con esos tonos grises, jugar, ir mirando eso, ¿verdad? Ir dimensionando, ir haciendo esos movimientos, porque la realidad es así. La realidad, ay, no, pero él es divino, ay, pero él es amoroso. No, no es así. Esa es una parte. Y no sabes mañana con qué parte te va a aparecer. Pero entonces un bipolar, no necesariamente es un bipolar. O sea, nuestros momentos. Y las mujeres mucho más con esos movimientos hormonales que tenemos. Es así, es la realidad. Ese principio dialógico tenemos que ser capaces nosotros como educadores y educadoras de ver esas polaridades, esas aristas de las realidades, escuchar esas aristas, observar con sabiduría y buscar la forma de dialogar con esas realidades. El principio recursivo, como también se llama hologramático. ¿Qué significa esto? Es un sistema. La realidad es un sistema, es un conjunto, es un todo, es una estructura, ¿verdad? Y ese todo, esa estructura, ese sistema tiene elementos, tiene partes, ¿verdad? Como yo les dije, esas partes conforman el todo y el todo está compuesto de partes. De partes, un proceso, fenómeno o sistema puede ser analizado a diferentes o a distintos niveles: lo molecular, lo molar, lo local, lo global, reconociendo sus interrelaciones. Es decir, que si vamos a mirar, por ejemplo, las disciplinas, si vamos a mirar, por ejemplo, las familias, si vamos a mirar, por ejemplo, la sociedad, si vamos a mirar, por ejemplo, una fábrica, si vamos a mirar, por ejemplo, un edificio, siempre vamos a ver el todo y las partes, ¿sí?, que interactúan formando una estructura, pero la realidad no son elementos dispersos que andan por ahí volátiles, no, siempre tienen un contexto estructural y sistémico, forman parte de un más, de algo más abarcante. No vuelan así sin ninguna nada, solos, perdidos. No, siempre es en un contexto del todo, en un contexto holístico. El otro principio es orden-desorden. La complejidad implica que el orden puede surgir del desorden y que la organización social, natural, personal, no es algo estático, sino dinámico, cambiante, muchas veces impredecible. Claro, tengo tanto caos en mi habitación, que gracias a que tengo este caos, ¿verdad?, que hasta el techo ya no puedo, ni siquiera no tengo dónde poner mi calzado, no tengo dónde poner mi ropa. Entonces, gracias a eso, me pongo a hacer un arreglo, me pongo a organizar mi habitación y ahora lo tengo impecable, cada uno en su lugar con los carteles respectivos. Yo voy, sé dónde tengo que sacar los zapatos, los libros, dónde tengo la cocina, dónde tengo todos mis materiales, mis utensilios, todo, ¿verdad? Esa organización, ese orden se produjo, ¿verdad?, a causa de que ese desorden ya estaba como desbordándome. Y así. Entonces siempre estas realidades opuestas van juntas.
para conformar otro tipo de realidades. El orden y el desorden van juntos. Cuando uno predomina, pues se forma otra realidad. En este caso, cuando predomina el orden, ahí se produce la organización. Pero constantemente nuestra vida es así. Y no hay que desesperarse por esos antagonismos que se dan, por esos movimientos que se dan, por esas situaciones impredecibles que se dan. Ay, pero yo dije, mañana domingo voy a ponerme a descansar, a lavar todas mis ropas y después ya voy a hacer para mi cena. Resulta que vinieron, llegaron mis tíos, mis primos, vinieron con todas sus cosas, nos pusimos a charlar, a hablar, chao, al basurero todo mi proyecto. Impredecible, no sabes, o se te enfermó uno, o se te murió tu mascota, o tuviste que llevarla al veterinario, bla, bla, bla. La realidad es impredecible. Bueno, entonces, estos son algunos de los principios del pensamiento complejo. Principio dialógico, principio recursivo, principio del orden y desorden. Bueno, otro principio. Tenemos que reconocer la incertidumbre como un aspecto esencial de la realidad. El reconocimiento de la incertidumbre y de los límites del conocimiento. El conocimiento tiene sus límites. Cualquier conocimiento es parcial, es provisional. Cualquier paradigma es provisional. Recuérdense, el paradigma geocéntrico fue cambiado, fue suplido por el pensamiento heliocéntrico y así otros paradigmas, otras ciencias. El conocimiento es parcial, provisional, hoy es ciencia, mañana ya no lo es. Está sujeto a revisión, es necesario convivir con la incertidumbre en lugar de rechazar la incertidumbre. Ah, no, pero yo no quiero este trabajo porque ay, no, pero no sé si, no, cuánto tiempo voy a estar, es inseguro, ay, no sé si voy a estar. Bueno, pero si hoy tenés la oportunidad y podés tal vez ir trabajando, ir creando de manera inteligente, de manera creativa, situaciones que hacen que vos puedas permanecer un tiempo más. Bueno, es cuestión de apostar ante esa incertidumbre. En palabras de Morin, no se trata de un pensamiento simple, ni siquiera complicado. Hablar de pensamiento complejo no es hablar de lo complicado en sentido cuantitativo. Es hablar de un pensamiento articulante, algo que de un pensamiento que abarca, multidimensional, con diferentes dimensiones, aristas, un pensamiento abierto, dialógico, dialogante, inabarcado, inacabado y también inseguro. ¿Y por qué es necesario hoy este pensamiento complejo? ¿Por qué? ¿Por qué precisamos de este pensamiento complejo por encima del pensamiento simplista? Veamos por qué. Vivimos en una sociedad cada vez más interdependientes, dinámicas, con múltiples variables sociales, económicas, ambientales, culturales, que interactúan. La fragmentación del saber ya no da cuenta de la complejidad de los fenómenos. Claro, vamos a poner un ejemplo. Vos te vas al nefrólogo, que es el especialista de los riñones. Te da unos químicos, unas pastillas, supuestamente, para mejorar, para que te sientas mejor. ¿Verdad? Vamos a poner así porque nunca curan esos químicos. No digo curar porque te mantienen. Y generalmente te empeoran. ¿Por qué? Porque lo que te puede, entre comillas, mejorar los riñones, te destruye el hígado. Porque tiene el químico, es tan fuerte que las paredes del estómago te destrozan. Entonces tenés que estar tomando con antiácidos. Los antiácidos a la vez te producen otro tipo de efectos colaterales. Te crean a veces úlceras y así una cadena. Entonces ese pensamiento fragmentado, el mirar un solo órgano y no mirar el ser humano en sus diferentes dimensiones, en sus diferentes órganos de una manera unitaria, el no mirar hacia el ser humano sino de manera especializada. Las ciencias médicas que se van especializando en parcelas, te quiere componer un órgano y mientras tanto te destruye el otro. Te quiere enfocar aquí y mientras tanto descuida al otro. Bueno, ese pensamiento simplista es lo que trae este tipo de consecuencias y vemos como hay cada vez más personas enfermas, personas que viven medicadas, sobremedicadas y destruyéndose.
consecuencias de este pensamiento simplista. Vivimos en sociedades cada vez más interdependientes, dinámicas, con múltiples variables que interactúan, y la fragmentación del saber ya no da cuenta de la complejidad de los fenómenos. Claro, la realidad está muy compleja, cada vez surgen más realidades nuevas y que a veces ya no llegamos a manejar. Mismo la tecnología en 2 o 3 años ha cambiado totalmente, y si no te pones al día te quedas atrás y estás perdida. Entonces necesitamos un pensamiento complejo que dé sentido y que dé razón a estos cambios tan rápidos, tan ágiles, tan complejos. En ámbitos como la educación, la política, la ética, la convivencia, la gestión social, se necesita un pensamiento capaz de relacionar, de integrar los saberes, de abrir espacios de diálogo, de asumir responsabilidades ante la incertidumbre. Y para cultivarlo hace falta educación desde lo formativo, desde lo existencial, que promueva no solo la acumulación de datos, de saberes intelectivos, sino que sea desde la reflexión, desde el sentido crítico, desde la observación de relaciones, de apertura crítica, de creatividad, de sensibilidad, de sabiduría, de empatía. A partir de ahí hace falta una educación, no solamente desde lo académico. Y todo esto, ¿cómo bajar en la vida práctica? Veamos. Para hacer más concreta la filosofía de la complejidad o la epistemología de la complejidad, aquí se propone algunos ejercicios o prácticas que pueden ayudarnos a vivir en lo personal, en lo social o en el aula. Por ejemplo, tomar decisiones con conciencia de complejidad. ¿Qué significa esto? Un ejemplo concreto. Antes de decidir cambiar de trabajo, no, yo voy a cambiar de trabajo porque es que no soporto, no sabes lo que es a mi directora, es A, B, C, D, E, F, no sabes lo que es todo el abecedario y me faltan más letras para con ella. No, yo voy a dejar este colegio, voy a dejar esta universidad, me voy. Decidir cambiar de trabajo. Antes de decidir cambiar de trabajo, mudarse de ciudad, terminar una relación, hay que evaluar no solo los beneficios inmediatos, ingreso, comodidad, novedad, sino también hay que evaluar las implicaciones a medio plazo, a largo plazo, el impacto en tus vínculos, el crecimiento personal, los valores, el entorno, posibles riesgos. Es decir, mirar la red de relaciones, no la causa aislada. Esa es mi directora. No. Mira un poquito más allá los otros elementos. Esto es una realidad compleja, un sistema, una estructura. Mira más elementos, no te quedes solamente en ese elementito chiquitito ahí la directora. Mira esto, mira un poquito más allá. Expandí tu mirada. Bueno, otro ejemplo, relacionar lo personal con lo social. Por ejemplo, ante un problema social, ruido, pobreza, discriminación, desigualdad, ir más allá del diagnóstico simplista. Es problema de los pobres. Estos indígenas son tan sucios, son tan haraganes. Dios mío, estos luego toda la vida fueron así. Y ese barrio de la Chacarita, siempre fue así un barrio conflictivo. Bueno, ir más allá del diagnóstico simplista y ese que etiqueta a la gente y a los grupos. Y buscar entender las causas múltiples, las causas históricas, más profundas, las causas económicas, culturales, educativas, políticas, desarrollar empatía, cooperar, proponer soluciones integrales, mirar más allá, superar lo simplista. Veamos ahora en el campo educativo, en la formación. Veamos un ejemplo. Como docente, como estudiante y como lo que sos, promover aprendizajes que no separen las disciplinas, que integre la ética, la filosofía, la matemática, el arte, la sociología, las ciencias humanas, las ciencias sociales, las ciencias naturales, que se fomente el pensamiento crítico, creativo, la intersubjetividad, la reflexión sobre el contexto, desarrollar proyectos de investigación que contemplen variables múltiples, interdisciplinariedad, asumiendo la incertidumbre. Bueno, estos son
posibles ejemplos y aplicaciones prácticas del pensamiento complejo en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, al tomar decisiones, al relacionar lo personal con lo social, en el campo educativo, en la formación, en la reflexión personal y el autoconocimiento. Por ejemplo, cuando enfrentas un dilema moral o existencial, no buscar respuestas absolutas o fórmulas absolutas, sino observar los múltiples factores, observar las emociones, la historia, lo personal, las relaciones, los valores, las posibilidades y aceptar la ambigüedad. Dice Jesús en la Biblia, en uno de los versículos dice, déjale, le pregunta, y vamos a cortar esta maleza, Jesús, Señor, vamos a cortar, maestro, vamos a cortar estas malezas, le pregunta, y le dice Jesús, no, dejen nomás que crezca junto la cizaña y el trigo, juntos. La cizaña. Ay, pero nosotros queremos separar aquí lo bueno y aquí lo malo. Ah, aquí estamos los perfectos y aquí los imperfectos. Ah, aquí están los colorados y aquí están los liberales. Ah, no, y aquí están los paraguayos y aquí están los argentinos. Aquí están las flacas y aquí están los gordos. Ah, no, y aquí estamos. Demasiado queremos hacer esa dicotomía. Por supuesto, nosotros siempre en la columna de los mejores, de los perfectos. Los otros siempre en la otra columna. Siempre los otros allá. ¿Verdad? Entonces, cuando nos enfrentamos a un dilema moral o existencial, no buscar respuestas absolutas ni fórmulas absolutas, observar las múltiples situaciones, factores, emociones, historias, relaciones, valores, posibilidades y aceptar la ambigüedad. No hay nada que sea perfecto entre lo blanco y lo negro, no hay. Hay siempre la realidad es ambigua, es esto y es esto, es bueno y es malo, es feo y es lindo, es argel y no es argel. Cultivar la humildad intelectual. No sabemos todo, ni podemos saber todo. La apertura, la capacidad de revisionar las creencias. Ay, no, pero yo creo en la Virgen María y no me vengas con un cuento. Ay, no. Yo ni hablar a esos protestantes porque no quieren saber nada de la Virgen. Ay, a mí no me hables, yo con mi rosario. Y se cierra, y se cierra, y se cierra. Ese es un ejemplo tonto, pero ustedes pueden poner los ejemplos que quieran. Bueno, entonces esto es la aplicación del pensamiento, del paradigma complejo en la vida cotidiana. Para que ustedes vean, no es que el paradigma complejo, la epistemología de la complejidad es para la academia, es para la especialización en didáctica y ahí se queda. No, señora, no, señor. Hay que bajarlo a la vida, a la educación, a la familia, a los amores, a la convivencia. Hay que bajar o si no, no tiene sentido. Estamos tratando de bajar. Bueno, ejemplo concreto. Vamos a imaginarnos que estamos en una clase presencial o allí compartiendo esta clase. Bueno, vamos a imaginar una situación problemática. Bueno, vamos a imaginar que un miembro, por ejemplo, Alba, la ingeniera Alba, comparte una decisión difícil. Por ejemplo, cambiar de carrera. Ella ahora se da cuenta que ella quiere cambiar de carrera, quiere dejar un empleo estable para dedicarse a su vocación, a lo que verdaderamente es su vocación, quiere mudarse de ciudad, quiere emprender un proyecto social. Ella quiere emprender. Este es el problema. Eso quiere hacer la ingeniera. Entonces, en el grupo, entonces, los que participan se preguntan y aportan desde diferentes ángulos. En el ángulo económico, en el ángulo emocional, familiar, con respecto a los valores, las consecuencias a futuro. Ah, vos querés cambiar de carrera. Ah, ya. Pero, ¿y cuánto te van a pagar? ¿Cuánto va a ser tu honorario? ¿Vas a ganar más o vas a ganar menos? Voy a ganar más, 3 veces más. Ya, ajá. Pero te permite mayor calidad de vida. Ay, no es un trabajo, no sabes, denigrante, es un trabajo prácticamente las 24 horas de trabajo. Ah, no, pero vas a ganar 3 veces. ¿Te interesa ganar 3 veces? ¿Y tu salud mental? ¿Y tu salud física? ¿Y tus hijos? ¿Y cómo vas a coordinar los demás? ¿Y tu aspecto emocional? ¿Cómo vas a quedar en tu dimensión neurológica? Tus pobres nervios, ¿cómo van a estar? ¿Y tu familia? ¿Y tu familia vas a tener tiempo de compartir con tu familia? ¿Y tus amistades cómo quedan? ¿Y tus valores? Y además que es un ámbito donde los valores como la honestidad, la sinceridad, la lealtad no se practica mucho. ¿Y cómo vas a manejar esos temas valóricos? ¿Ya pensaste en eso? ¿Y qué consecuencias tiene a futuro? ¿Cuánto tiempo te podrías quedar ahí?
Todo eso antes de tomar una situación, antes de afrontar una situación problemática, hay que ver desde el punto de vista complejo, porque la realidad no es nomás la plata. La plata es un aspecto. Y lo demás, y tu salud, y tu tiempo, y tu dignidad, y tus valores, y tu familia, y tus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Mapeo de complejidad. En un pizarrón, en un papel grande, nos imaginamos que vamos a representar un diagrama, las variables involucradas, ventajas, desventajas, riesgos, relaciones, impactos, para poder visualizar la interdependencia de estos factores. Nosotros no estamos imaginando nomás que estamos haciendo esto, pero bien podríamos hacer, no hacemos nomás por falta de tiempo, pero se puede hacer esto perfectamente en una clase maravillosa, se puede hacer. Bueno, este ejercicio, entonces, reflexión compartida y diálogo. Entonces, vamos a imaginarnos que nos sentimos invitados e invitadas a reconocer que no habrá una respuesta definitiva ni una respuesta correcta, que sea la mejor, sino que van a haber opciones múltiples, que van a haber miradas diferentes, incertidumbres, riesgos, esperanzas, y sin embargo, todo esto va a ayudar a promover la solidaridad, la escucha, la responsabilidad, la empatía, porque cada uno expuso su punto de vista para solucionar esta situación, problema que expuso la ingeniera Alba. Entonces, todos le aportamos luces como para ver las diferentes variables, las diferentes aristas que tiene la realidad, la complejidad de la realidad ante una situación. Bueno, este ejercicio enseña concretamente a pensar lo complejo, no fragmentar, no simplificar, no apresurar las decisiones, sino que abrir un proceso de deliberación consciente, relacional, responsable, mirando la mayor de las aristas posibles, la mayor cantidad de aristas posibles. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, y vamos a ver la síntesis. Vamos a ver la síntesis de hoy, las ideas fundamentales, y con esto ya cerramos. El mundo y la vida humana son redes de relaciones, son interacciones, causas, efectos, contingencias. Reducir la realidad a causalidades lineales o visiones fragmentadas empobrece nuestra comprensión. El pensamiento complejo planteado por Edgar Morin propone un modo de pensar que reconozca la multidimensionalidad de lo real, de lo social, de lo natural, de lo cultural, de lo personal, etc. Que reconozca la incertidumbre, la interdependencia, todos dependemos de todo, la independencia, la interdependencia, que rehace la simplificación reduccionista, que rehace, que supera, ¿verdad? Esa colaboración mutua supera esa simplificación egoísta y reduccionista. Pensar lo complejo no significa acumular datos o vivir en total relativismo. Ay, no, total, está lo mismo todo. No, no, no. No, señores. Hay valores, hay opciones valóricas. No todo es relativismo. Se trata de cultivar una actitud epistemológica que acepta límites, que trabaja con paradojas, que tolera la ambigüedad y que promueve, sin embargo, la integración en la vida diaria, en la educación, en las decisiones personales, en las decisiones sociales o éticas. Tenemos que aplicar el pensamiento complejo en el amor, en la educación. Aplicar el pensamiento complejo nos ayuda a actuar con mayor responsabilidad, con profundidad, con creatividad y con sensibilidad. El pensamiento complejo es más que un método meramente intelectual o epistemológico. No es solo una cuestión teórica que queda en el limbo allá, en el país de las ideas, en el mundo de las ideas. No, el pensamiento complejo es una postura existencial, es una filosofía de vida que te invita a vos, que me invita a mí, que nos invita a cada uno a la humildad, al diálogo, a la apertura, a la solidaridad, al cuidado del otro y al cuidado del mundo, a la responsabilidad para con el otro. Bueno, esto era lo que estaba pensado para hoy. Pensar en red hacia una visión compleja de la realidad personal y social. Entonces, nuestro tema de hoy era, es
la epistemología de la complejidad y concretamente qué significa pensar en red, qué significa actuar con una visión compleja en la realidad personal y social, qué significa. Y fuimos viendo, vimos el video, vimos lo que es el pensamiento complejo, las características teóricas, vimos cuáles son algunos de esos principios y estructura del pensamiento complejo, vimos por qué necesitamos hoy partir de un pensamiento complejo, de una epistemología de la complejidad y no de una epistemología simplista. ¿Por qué necesitamos posicionarnos hoy en el pensamiento complejo? ¿Cómo se aplica ese pensamiento complejo en la vida cotidiana? En algunas instancias de la vida cotidiana, en la educación, en lo personal, en el autoconocimiento, en lo social, en la toma de decisiones. Y también estuvimos haciendo un ejercicio de imaginación ante una situación problemática hipotética donde cada uno de los compañeros iba ofreciéndole su mirada para desde diferentes áreas, desde diferentes aristas para poder abordar esa realidad compleja, la cual requiere ser mirada con amplitud, con profundidad y con la mayor expansión posible. Hicimos también ese ejemplo de imaginación y luego sintetizamos las ideas fundamentales del pensamiento complejo. Eso fue lo que hicimos. Bueno, a ver qué resonancia podemos tener de esta. Este es el primer abordaje. Mañana vamos a continuar. Este es un abordaje más existencial, más práctico. Mañana vamos a ver más en la parte teórica y educativa, pero me gustaría escucharles un poco a ver cómo pudieron entender y qué resonancias pueden hacer antes de terminar. Carmen ya habló, Fátima y Alba. Alba estuvo de ejemplo, Fátima y Alma. Alba, ¿tienen algo que aportar? Carmen, alguito. Bueno, profe, yo más o menos me estaba riéndolo cuando estaba dando el ejemplo, porque es un ejemplo casi real, ¿verdad? Porque Apenas te escucho, no sé tus compañeras si te escuchan, porque apenas se te escucha. a ver ahí, Igual. igual. La verdad que no sé, profe. No sé si es ¿cómo ustedes le escuchan bien? No sé si es mi nódulo o qué. Se le escucha bajito, pero se le escucha. Ah, bajito se te escucha. Gracias, Héctor. Me voy a acercar más, a ver si Sí. no es por eso. Acércate más y si puedes elevar un poquito más tu voz. Bueno, no, y estaba diciendo que el ejemplo, ¿verdad? Justamente que estabas dando es más o menos una realidad, ¿verdad? Para mí, eh, desde todo este punto, ¿verdad? Justamente para una toma de decisión que tuve que hacer en mi vida laboral, ¿verdad? Justamente tuvimos que hacer ese pensamiento complejo, ¿verdad? Todo de causa, efecto, justamente hacer, ¿verdad? Pensar en, o sea, en los pensamientos múltiples sería porque interconectar todo lo que sería, ¿verdad? Eh, la parte social, económica, familiar, la salud, todo eso, ¿verdad? Y justamente en mi caso comprendí más o bien y peor todavía con el complejo con el ejemplo que diste, ¿verdad? Que sería algo irreal, pero que va más o menos luego lo que yo había vivido, ¿verdad? En la decisión que tuvimos que tomar como familia fue así. Eh, Era una incertidumbre, pero teníamos que tomar, ¿verdad? Una decisión. Entonces teníamos que también ir articulando cosas. No sabíamos cómo iba a ser después la realidad, ¿verdad? Pero eh, muchas veces, ¿verdad? Uno no toma esas decisiones por la incertidumbre, ¿verdad? De qué va a pasar después, ¿verdad?
Entonces, Ya, en eso, por ya. ejemplo, aplica mucho en mi caso. Aplica mucho. Qué suerte. Eso es importante, darse cuenta que te puede aportar, que te puede iluminar, ¿verdad? Aplica mucho en mi caso y probablemente cada uno también esté pensando así que en algún aspecto de su vida le aplica. A mí también me aplica mucho y me da muchísima luz, pero no te imaginas la luz que me da. Porque a veces uno quiere polarizarse en una cosa, en una arista, en un aspecto y no es así. Hay que mirar como dice en guaraní, es chapucúana. Ven que el Sí, guaraní dice así, es chapucúana. Y eso es chapucú. El guaraní sí. pues es muy gráfico. Justamente esta última parte, ya en el último, decía el pensamiento complejo, decía, anoté humildad, responsabilidad y el cuidado del otro, que justamente aplica en mi caso, ¿verdad? Mm, Dejar un trabajo donde estaba nombrada, pero uno de repente, ¿verdad? Asume la otra responsabilidad, que es la de la familia, cuidarnos entre nosotros y valorar un poquito la parte de la salud, ¿verdad? Entonces justo yo anoté eso, la última parte, y por eso quería compartir eso. ya, qué Profe, bueno. Sí, sí, un gracias, poquito. gracias, Alba. Sí, adelante. Sí, profe. Yo quiero nomás un poco hablar un poquito de así cortito, ¿verdad? De lo que puedo decir, ¿verdad? De que la complejidad busca entender todos los sistemas y fenómenos existentes, ¿verdad? Y en eso desarrollar la sabiduría, ¿verdad? Porque uno tiene que desarrollar sabiduría para tratar o para poder darle lugar a todas esas partes y ese conformar ese todo, entender. Porque si uno muchas veces uno quiere ser egoísta y no quiere darle oportunidad a la otra parte. Sin embargo, esa otra parte también puede ser tan importante de ese todo que necesitamos, ¿verdad? Y Así también mismo. dentro de eso también está el tema de la complejidad, fomenta la creatividad porque uno busca la forma de llegar a todos también, ¿verdad? Y innovar, por ejemplo, meter cosas nuevas para poder darle interés a las otras partes, digamos, ¿verdad? Para que pueda interesarte a lo tuyo también y uno para llegar a su objetivo, pues tiene que tratar de juntar a todos, a todas las partes, como bien lo dijiste desde un principio, ¿verdad? Y en eso está promover la cooperación. El pensamiento complejo busca promover esto y entre los individuos y todas las partes, todos los grupos, todos los que conformamos en algún lugar donde estamos, ¿verdad? Qué sé yo, en el colegio, en la escuela, en la facultad, en la universidad, en nuestro grupo, en nuestra familia, en todos lados. Bueno, eso es lo que yo puedo para poder acortar porque es tan extenso, tan complejo la complejidad, como la verdad, que se puede Sí, decir pero tantas cosas, pero sí. es muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Sí, a mí muchísimas gracias, Fátima. Me sirve muchísimo la resonancia que ustedes hacen, porque así es como yo puedo evaluar y medirme también hasta qué punto me doy a entender. Y las resonancias de ustedes me tranquiliza bastante porque me doy cuenta que hay una buena comprensión. Eso es muy, muy lindo, ¿verdad? Cuando te das cuenta que la gente puede aplicar a su vida, que puede traducir, que puede explicar, eso es muy lindo. Así que muchísimas gracias a todos. Nos agotamos el tema y mañana continuamos. Por esta noche les libero, que descansen y mañana continuamos Dios mediante. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Igualmente a profe. Hasta usted, mañana. profe. Buenas Gracias, noches. profe. Buenas noches. Vale, buenas noches. Profe, buenas noches.